bendiga. Vamos a tener hoy el estudio de Efesios 4. Vamos a orar para iniciar. Padre, gracias por este tiempo, Señor, por tu palabra que es vida, Señor, que nos alimenta, que nos edifica, Señor. Padre, ayúdanos a poder entender tu palabra y ponerla por obra, Señor. Dice tu palabra que bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Gracias, Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado estudiando el libro de Efesios capítulo 4. Vamos a ver ahí un resumen rápido del 3. El 3 traslada principalmente de la unidad en Cristo y de la plenitud de Dios para la iglesia. Espérate, el anterior todavía. Entonces, la unidad en Cristo dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ya no hay división, ahí también en esa parte habla de que ya no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, ¿verdad? Está hablando que es una unidad en Cristo. Y la plenitud de Dios para la iglesia dice de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y vimos todo lo que tenemos en Cristo estando en Él. En Efesios 4 hay 3 puntos principales, que es el plan de Dios para la vida fiel de la iglesia. El Hijo de Dios capacita y edifica la iglesia. Y cuando habla que constituyó pastores, maestros, todo, y el patrón y principios de Dios para los miembros de la iglesia. O sea, siguiente, vamos a ver entonces qué es lo que quiere Dios de nosotros. Esos son los versículos del 1 al 6. Cuando empieza, yo pues, preso en el Señor. Ese pues va a dar ahí ya un giro porque viene de decirte la plenitud que tienes en Cristo, todo lo que tienes en Cristo. Entonces vamos a ver qué es lo que nos va a mandar ahora. Yo puse en negrilla algunas palabras. Andéis, bueno, cuando dice un cuerpo, un Señor, un Dios, vamos a ver ahí varios detalles. Siguiente. Ok, entonces la palabra pues marca la transición de doctrina a deber, de principio a práctica, de posición a conducta. O sea, yo estoy en la posición, soy un hijo de Dios, estoy pleno en Cristo, pero ahora, ¿cuál debe ser mi conducta sabiendo yo que soy un hijo de Dios, que tengo la plenitud en Cristo? Entonces, ahora viene lo que es ya como acción. Entonces, cuando dice que andéis como es digno, andar se refiere y se emplea mucho en el Nuevo Testamento para referirse a conducta diaria. O sea, digno, la idea de vivir conforme a la posición que uno tiene en Cristo. O sea, nuestra conducta diaria debe reflejar a Cristo. Y cuando te habla de un cuerpo, el cuerpo es la iglesia de Cristo, que se compone desde Pentecostés hasta nuestros días, o sea, sin distinción alguna, por la obra divina realizada por aquel quien es, por Cristo, ¿verdad? En un espíritu. Y ahí es donde inicia la iglesia. Obviamente las sectas, las diferentes religiones se inventan su propia historia, que la iglesia empezó cuando fulanito recibió una revelación de Dios en el monte tal. Es falso. Que la iglesia empezó cuando descubrió un manuscrito porque estaba nadando y un pez y recibió y una señal. Todas son cosas falsas. O sea, la iglesia inicia en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles que están ahí juntos, unánimes, ahí esperando en oración, y Pedro habla y se convierten 3.000 personas ese día. Ahí empieza la iglesia del Señor. Camilo, Sí. hay una similitud muy linda que escuché, que la persona esta muy estudiosa de la palabra dice: ¿sabe qué? Yo pienso en la creación de Dios y cómo Dios sacó a la ayuda idónea del costado del hombre, y resulta que en la cruz del Calvario pienso que la iglesia ha salido del costado de Jesús también. Cuando hicieron ¿sabes? Eso es una imaginación, pero realmente tremendo eso, que la iglesia sale a partir de lo que hizo Jesús por nosotros y se consuma ahí lo que te conté, como tú estás diciendo. Pero igual que lindo, del costado del hombre, y luego, bueno, esa cosa que le viene a la mente, que igual yo lo veo
muchas analogías. A mí me impresiona tanto cada cosa. Por ejemplo, el Génesis te está hablando ya de Jesucristo. Dice que cuando José se presentó a sus hermanos, dice, ellos no lo conocieron. Hasta la segunda vez cuando dice que José se dio a conocer a sus hermanos. Y es lo que vemos hoy en día, que cuando Cristo se presenta a sus hermanos, ellos no lo reconocieron. Hasta la segunda vez que él venga y se presenta a sus... O sea, hay una cantidad de simbolismo y es algo impresionante. Y toda la Biblia te está apuntando a Jesucristo, al Salvador, al Mesías, que ahí está, por todos lados. Bueno, cuando dice un Señor, un Dios, esta parte es bien importante porque hay mucha confusión. Cuando habla de un Dios, todas las religiones dicen Dios y te mencionan la palabra Dios, pero la Biblia especifica el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y aquí, bueno, vamos a ver algunos versículos. Cuando habla de un Señor dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Hechos 4:12, Romanos 10:12 dice, porque no hay diferencia entre judío ni griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Y busqué Gálatas 1:8, dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente que el que hemos anunciado, sea anatema. Y ayer casualmente que estábamos ahí en el evangelismo ahí con José Manuel, fuimos por allá y entonces le empiezo a repartir tratado a la gente y uno me dice, mira, yo creo en Jesús, me dice, y me enseña así, imagina, un anillo, eso yo creo que es masonería. Yo creo en Jesús, pero yo eso es Jehová y no creo en Jehová. Yo creo en Jesús, pero no creo en Jehová. Pero venga, ¿tú crees? ¿Cómo tú crees? ¿De dónde tú sacaste tu creencia? ¿Tú crees en base a la Biblia o es algo que tú te inventaste porque alguien te dijo? No, sí, es que me dice, porque es que yo creo en Jesús, pero en Jehová no le digo, pero Jesús es el único Salvador, Jesús es Dios. Ya cuando le empecé a hablar así me dice, mira, yo la verdad que no creo en Jesús, me dice, porque entonces yo me quedé así como que, pero acá, ¿qué es lo que tú crees? Entonces, ¿qué es lo que tú estás...? Entonces la gente se inventa sus cosas, se inventa sus religiones, y yo le dije, pero tú tienes que creer como dice la Escritura, no puede ser basada en una cosa que tú te inventaste. Y hay tantos dioses por ahí, pero hay un solo Dios verdadero. Y aquí Efesios te lo dice cuando te habla un Señor, un Dios, te habla un bautismo, todo. Y te dice Pablo que si aún nosotros, o un ángel del cielo, porque eso es muy común, usted va a un país que, bueno, hay muchos países que son bien idólatras, pero un país que yo he visto que, por ejemplo, en México hay muchas de esas apariciones de que, es que aquí adoramos a la Virgen tal porque ahí se apareció la Virgencita tal, y mira, si la piedra tiene la forma de una no sé qué, pero eso no dice nada, eso no dice nada. Si aún un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. Hace muchos años, aquí empezaron en México, precisamente con el respeto de los mexicanos, a adorar un slide de pizza. Porque, créeme, a principio de nosotros estar aquí, un slide de pizza que lo presentaron y todo eso, aparentemente tenía la forma como de la Virgen, y empezaron a adorar. Y así están los pueblos en su ignorancia. O sea, Cuba está perdido en la brujería, no es que Cuba está perdido. Toda lo que vino de la esclavitud de África, entonces todo eso vino para acá y Cuba hay una brujería impresionante. En Cuba lo que es más brujería todavía. Un Dios. Y esta es la doctrina básica que enseñan las Escrituras, que hay un solo Dios. Hay un solo Dios verdadero. Hay sus cosas que la gente inventa, pero Dios verdadero que creó los cielos y la tierra, solo hay uno. Amén. Voy a leer varios versículos. Dice, a ti te fue mostrado para que supieras que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Deuteronomio 4:35 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Y después 1 Corintios 8:4 dice, acerca pues de las viandas que sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, pues aunque hayan algunos que se llamen dioses,
en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y en Colosenses ahí te habla, con los Colosenses 1 del 15 en adelante te dice: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y te sigue diciendo, papá, y dice: y Él es quien sustenta todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, no hay nada. A mí me da tristeza la gente que está metida en la idolatría, la gente que está defendiendo el homosexualismo con tanta... Y ellos creen, y yo le decía al Señor ese ayer, le digo: mira, yo te voy a decir algo. Tú puedes creer lo que tú quieras, pero el hecho de que tú creas algo no quiere decir que se haga verdad, porque tú puedes creer en la gravedad o no, pero si tú tiras algo para arriba va a caer. O sea, porque la gravedad, aunque la crea o no la crea. Entonces, la escritura es verdad. O sea, la crea usted o no la crea, la escritura es verdad y se va a cumplir, y hay pruebas innumerables en diferentes áreas. Entonces, un solo Señor, un solo Dios, Jesús es Dios, Jesucristo es Dios. Yo quise poner otros versículos en este punto porque este punto es clave, es el básico. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces dice: así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor. Redentor, redención es liberación, Salvador. O sea, el Dios de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. O sea, está claramente que hay uno solo. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Está en Isaías. Eso está antiguo pacto, ¿verdad? Antiguo Testamento. Dice en Apocalipsis 22, 12 y 13, dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahí está hablando Jesús. O sea, yo vengo pronto, que viene Jesús. Dice: mi galardón conmigo. Y después dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Aleluya. O sea, Jesucristo no podría decir eso si Él no fuera Dios. Y está más que claro que Él es Dios. Y entonces me vino a la mente el primer versículo de la Biblia. Dice que el principio creó Dios los cielos y la tierra. Puse Dios ahí señalándole porque ahí está el principio de la Biblia, Dios. Y en el último versículo de la Biblia, Apocalipsis 22, 21, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahí está Dios nuevamente, Cristo. En Efesios 4:6 que dice: un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos y en todo. Vamos a la siguiente, Juan Carlos. Bueno, aquí en el capítulo 7 habla de que el Hijo de Dios capacita y edifica la iglesia. Ese es el tema del 7 al 16. Y en esa primera parte del versículo 7 que dice: pero a cada uno, ahí subrayé algunas, después dice que llevó cautivo a la cautividad más adelante, pero voy a hablar de ese punto: pero a cada uno de nosotros. Bueno, lo que está diciendo ahí es que en el versículo 6 él está hablando de la plenitud de todos, en todos, está hablando de todos nosotros como iglesia. Pero ahí en el versículo 7 él ya va de una manera específica, dice: pero a cada uno. Hay diferentes dones que Dios nos ha dado. En 1 Corintios 12, donde habla ahí de los dones, cuando dice subiendo a lo alto, eso es una traducción interpretativa del Salmo 68, 18, que está hablando de David, el rey David, que ese Salmo David lo menciona, lo habla cuando ellos hicieron una conquista. Si alguien lo puede buscar, Ángel, por favor, Salmo 68, 18. Y Eddie, búscame Colosenses 2.15. En ese salmo que vamos a leer ahorita, el contexto es cuando David derrota a sus enemigos. Pablo toma esta traducción interpretativa y lo menciona aquí como una analogía de mostrar que Cristo recibió el derecho para conferir los dones espirituales. O sea, él triunfa en la cruz, y cuando había en esa época, cuando conquistaban, repartían despojos. Entonces, Cristo triunfa en la cruz, redime a la iglesia. Entonces ahora, como conquistador, como rey, él puede repartir esos despojos, que en este caso son dones. Dice: y dio dones a los hombres. Vamos a leer el 68, 18. Dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes.
para que habite entre ellos Jehová Dios. Y cuando dice que llevó cautiva la cautividad, es a través de la crucifixión y resurrección de Cristo. Conquistó Satanás y la muerte y volvió triunfante a Dios, a todos aquellos que antes habían sido pecadores y prisioneros de Satanás. Vamos a ver Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces la cruz es una victoria para la iglesia. Por eso cuando Jesús le dice, yo voy a morir y voy a padecer, hermano, Pedro le dice, no, Señor, en ningún momento eso te acontezca. Y él le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. O sea, porque el diablo no puede saber el futuro, pero puede como imaginarse algunas cosas, yo creo. Y aquí dice claramente que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, el triunfo de Cristo fue ahí en la cruz. Porque la ley decía que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces Cristo tenía que venir. Y por eso Cristo es el cumplimiento de la ley. Y el fin de la ley es Cristo. Entonces ahora no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Pero por qué? Por Cristo. Y en eso los judaizantes, los judíos no tienen cómo sostener la forma de vida sin el Mesías, porque entonces están en pecado, porque ellos no están haciendo sacrificio. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Si tú no crees que Cristo es el Señor, el Salvador, el Cordero de Dios que pagó por ti, estás en pecado. ¿Y quién está pagando por ti si no es Cristo el Mesías? Entonces hay muchas cosas que ellos lo dejan así en el aire y no tienen respuesta para eso. Se puede inventar una respuesta. No, es que la palabra en hebreo dice que... y es cuento. Pero la realidad es esa. Tiene que haber un sacrificio por el pecado. Eso cambia a partir de la cruz. Cuando el velo es Exactamente. roto y todo ya Exactamente, se rompió el velo. Exactamente. Dones a los hombres, pues lo que habíamos hablado del botín. Dios reparte, ¿verdad? Nos da poder por el Espíritu Santo, quien fue enviado tras la partida de Cristo. En los ministerios, dice, probablemente tiene en mente los diferentes oficios dotados en la iglesia. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Como Pablo también escribe en Éfeso. El punto de Pablo es claro, aunque hay diferentes oficios, el mismo Señor concediendo los oficios y dirigiendo el servicio. O sea, Dios el que orquesta todo. Ok, ahí donde quería hablar antes, dice, pero a cada uno. El perro indica un contraste entre lo que se acaba de decir. O sea, se está hablando de que todos están en la plenitud en Cristo. Para pasar al tema de la unidad de los creyentes, todo al carácter único de los creyentes individuales, donde dice cada uno. Está en el versículo 7. Y después dice, la medida del don de Cristo, cada creyente tiene un don espiritual único que Dios distribuye a escala individual, de acuerdo con su voluntad y designio soberano. Estos dones individuales son diferentes de los dones espirituales que está en 1 Corintios 12. Ahí cuando dice también por gracia, porque dice a cada uno de vosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, estos dones son por gracia, son regalos, no lo merecemos. También se habló de ese tema antes, la gracia es como salvación, pero igual los dones es un regalo de Dios. O sea, no lo merecemos. Pero ahí está el hecho de que Pedro caminara y solo con las sombras se sanaran las personas. Eso es imposible que fuera Pedro. Tiene que haber sido Dios. Entonces es un don que Dios le dio a él por gracia. ¿Se lo merecía Pedro? No, ni ninguno de nosotros nos merecemos nada, pero es por gracia. Por gracia es que tenemos la salvación y por gracia es que recibimos esos dones que Dios nos da, que tiene a cada uno, ¿verdad? Conforme a lo que Dios ha hecho. Aquí son otros versículos pues, que hablan de este tema. Dice, tenemos pues diferentes dones, según la gracia que nos da, el que don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe, el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con generosidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Son diferentes de los dones del Espíritu, pero son
dones que Dios ha puesto en nosotros para el beneficio de la iglesia, para capacitar a los santos. Una vez una gente pues estaba comentando así a alguien que decía, Señor, yo quiero cantar, ¿por qué yo no canto como fulanito, como fulanita? Y como que Dios le dijo, es que ella tiene ese don para ti, para que tú le escuches, para que tú puedas deleitarte. Y es cierto, hay gente que tiene don para, por ejemplo, Martín tiene su don para cantar, indiscutiblemente. Yo no me puedo poner a cantar ahí, pero a mí se me facilita más ir a predicar en la calle, ir a hacer otras cosas, ¿verdad? Que a lo mejor Martín, no, solo con un micrófono andar parado en la calle, como que tal vez no me gusta. Pero bueno, cada cual tiene su don, y todos los dones los ha hecho Dios de una forma o de otra para dar a conocer su mensaje, y una vez que la persona conoce, entiende, recibe a Cristo, la persona sea capacitada. Primera Pedro 4 le dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. O sea, el don que usted tiene es para los otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, es importante que pensemos qué don tengo yo, y uno de los, bueno, obviamente ese don, su familia lo debería disfrutar también. Pero en la iglesia, ¿cómo puedo yo poner a funcionar ese don en la iglesia? Ese don que Dios me ha dado. Dice, el que reparte con generosidad, a lo mejor el don suyo es de repartir. Dice, el de servicio, el servir. En algo puede servir. Y así. Dice 1 Corintios 12, cuando se dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu es el que dirige todo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Y entonces aquí un comentario dice, los dones son diversos, los ministerios son diferentes, las operaciones son diversas, pero son el mismo Espíritu, el mismo Señor, el mismo Dios haciendo la obra a través de los dones, los ministerios y las operaciones. Dios quiere usarlo a usted. Dios tiene ya un propósito perfecto para usted, que es diferente que el de su vecino. Y Dios ya lo ha capacitado con los dones que usted necesita para lo que va a hacer. Entonces, la tarea suya es ver cuál es ese don que yo tengo. Bueno, hay que orar. Y cómo lo puedo poner al servicio de los demás. Primeramente en la iglesia, en su casa, en la iglesia. Y después, pues, donde lo pueda poner. Pero yo creo que Dios me ha dado mi don para enseñar. Entonces, imagínense, yo trabajo dando clases de matemáticas. En mi casa estoy un poco flojito, pero a veces le doy clase a mis hijos. Y en la iglesia, pues, aquí cuando me ponen, pues, trato de hacer el mejor esfuerzo. Entonces, su don, a lo mejor usted tiene un don de servicio y seguramente en su trabajo usted sirve. Y cómo lo puede también usar aquí en la iglesia para servir, y en su casa también, porque no puede estar en la calle, la iglesia y la casa ahí. Yo creo que en la casa es donde estoy más flojo yo, porque les doy clase de matemáticas, pero a veces pasa tiempo que no los doy. Bueno, en esa parte, la parte final que está hablando de la nueva vida en Cristo, ahí acuérdense que la carta de Efesios es una carta a los santos, porque cuando Pablo empieza, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, pero a los santos que están en Éfeso, son gente creyente. Pablo al inicio les da en los primeros capítulos, tienen esto, tienen los otros, ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Pablo les tira todo lo que tienen en Cristo, la plenitud en Cristo, que hemos sido bendecidos, ¿verdad? Pero aquí la nueva vida en Cristo, Pablo empieza ya a decir que hay que poner acción y recuerda sus detallitos. Por ejemplo, cuando dice versículo 29, el 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí le está hablando a los santos. ¿Por qué Pablo le está diciendo esto a los santos? Porque somos santificados en Cristo, pero hay un proceso que puede tomar tiempo de santificación progresiva, de trabajo en uno, de enojarme menos, qué puedo hacer. Y entonces aquí te está hablando, porque una de las cosas que habla Santiago que es más difícil de dominar, ¿qué cosa es? La lengua. Es una de las cosas más difíciles de
la lengua. Y entonces nos dice aquí, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y en casi todos los países hay un lenguaje de la calle y hay un lenguaje neutral. Entonces, cuando usted viene a Cristo, ya tiene, sí, formal, correcto. Cuando usted viene a Cristo tiene que ya ir dejando esas cosas, frases, dichos, exacto, que ya se meten ahí donde, o sea, como creyentes, como renovados en Cristo, yo creo que deberíamos hablar de una manera acorde. Dice, hablando con salmos, con himnos, con cánticos. Así como tenemos que. Y también dice que, y seguido de eso, dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Aquí le está hablando nuevamente a la iglesia, a los santos. Le está diciendo, y no entristezcáis al Espíritu Santo. Cuando nosotros hacemos algo que no le hará al Señor, el Espíritu Santo se entristece. Y te está diciendo que fuimos sellados, que lo hablamos en el capítulo, habla de eso, de ese sello, dice, fuimos sellados para el día de la redención. Pero no obstante, te hace el recordatorio de que no entristezcáis al Espíritu Santo. Y cuando uno está en una situación de peligro espiritual, llamémoslo así, como que, yo no sé si a usted le pasa que cuando hay un momento de peligro, usted siente algo, como que algo pasa que reacciona más rápido todo. Yo estaba sin escaleras arriba y cuando hago un balance enseguida como que el cuerpo se pone a 1000%. Y cuando hay un peligro espiritual también, hay un aviso del Espíritu Santo. Cuidado, cuidado. Y a medida que te acercas al peligro, como en lo natural también pasa, si se te mete un carro de pronto, uno reacciona rápido, no sabe cómo, pero resuelve. Lo mismo pasa en las cosas espirituales. Hay peligros espirituales que uno tiene que tener mucho cuidado, porque el Espíritu Santo te va a avisar, te va a mandar la alerta. Pero si tú no haces caso a esa alerta, como que Él te deja. Y hay cosas que son bien difíciles y complejas de recuperarse. O sea, no es que no se pueda, estamos perdonados en Cristo, Él nos ama, abogados tenemos ante el Padre, pero hay heridas que toman tiempo. Mientras más profunda la herida, más tiempo toma la restauración. No sé si hay alguna pregunta al momento. Efesios es un libro bien profundo, ¿verdad? Que estaba ahí, está bien profundo. Dime, Pablito. Yo quería comentar que sobre las palabras, normalmente, pienso que en sí son palabras que no tienen que ser corrompidas, pero pienso que esas palabras corrompidas tienen que ver también con la intención con la que van las palabras, con la intención con las que salen las palabras. Porque de vez en cuando creo que podemos decir palabras que no son verdaderas, o podemos decir palabras que no necesariamente son sinceras a la hora de decirlas. Y creo que eso tiene mucho que ver con también la palabra ser corrompida. Sí, muy bueno ese comentario. Sí, está la palabra en sí, palabra, que hay cosas que se pueden decir, cosas que no se deben decir, y también la intención, claro, porque dice que una de las cosas que aborrece Dios, que está en Proverbios, dice el que siembra discordia entre hermanos. Y a veces se siembra discordia con algo tan sencillo. Mira, pero fulanita no aportó para tal cosa. No estás diciendo una mala palabra, pero hay una intención malvada. Y eso es, o sea, el que siembra discordia entre hermanos es una de las cosas que aborrece el Señor, que tiene que ver con intención. Muy bueno ese comentario. Dime. Tocaste una cosa ahí que yo pienso que nosotros no podemos descuidar en ningún momento. Y hablaste acerca de que Satanás no tiene conocimiento de todas las cosas, pero no podemos obviar la inteligencia de Satanás, ni podemos obviar tampoco la persistencia de Satanás en hacer caer a aquellos que se creen estar firmes también. Satanás no lo sabe todo, pero desde la hora en punto en que uno lo dice, ya lo sabe. Y puede ser también ya una vía que Satanás use para hacer caer incluso a los santos, que así lo dice la palabra. Aquel que se cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Claro, nosotros tenemos
Si nosotros obedecemos lo que dice la palabra, vamos a estar bien. Lo que pasa es que a veces es complicado, o porque no conocemos, o porque, o sea, es difícil, o sea, 100% todo, que esto, lo otro, la humildad, es bien complicado. A veces podemos descuidarlo, y es lo que tenemos que tener cuidado. Unos estudios de gente judía que escudriñan la Biblia en idioma hebreo, el original, la letra tal, la palabra tal, y había un señor ahí que es uno de los del equipo y cayó en un problema ahí pues y tuvo que ser removido del puesto, pues no siguió trabajando porque cayó en una cuestión y eso a mí me murió un poco, pues me entristeció bastante porque para mí el conocimiento es muy importante. Dios me da el don de maestro, entonces para mí lo que es el conocimiento es muy importante. Y esa gente yo les tengo una admiración, les tengo una admiración grande. Pero si hay alguien que tiene conocimiento bíblico es esa gente. Y ese muchacho que hablaron fue un muchacho que tuvo un debate con un rabino judío en hebreo, con subtítulos en inglés. Yo lo miré hora y pico el debate de los dos hablando. Pero lo acabó al rabino bueno. Lo acabó, lo destruyó. O sea, si hay gente que tiene conocimiento bíblico, y yo me quedé sorprendido cuando me dio la noticia de que pasó una situación, pues cayó ahí en algo ahí. Y pues yo le estaba orando a Dios pues que lo restaure, que tenga misericordia. Pero el conocimiento, aún el conocimiento de la Escritura, no te garantiza. Es poner por obra, o sea, hay que poner por obra, y eso es por Cristo, por el Espíritu Santo que está en Cristo. Entonces, Satanás conoce todo. Mientras nosotros olvidamos porciones de la palabra y otras, aunque las recordemos, no las vivimos, Él las guarda. Él es un abogado para el mal perfecto. Sí. Él es el abogado del mal. No va a olvidar una sola tilde ni una sola coma para usarla en contra de la novia de Dios. Entonces, ese es su trabajo. Desde el principio que se está hablando de las escrituras, él está escuchando todo, se lo sabe de memoria, se la pasea, va todos los días a la presencia de Dios y le pide en detalle, por nombre, me das a Camilo, me das a Loida, me das a Vanessa, me das a Ángel, lo voy a zarandear por esto y esto, que tal vez nosotros no nos percatamos, pero tiene autoridad dada por Dios y él aprovecha todo, mientras nosotros desaprovechamos cosas. Eso es todo lo que pasa con Satanás. Lo tiene que saber ahora mismo, lo está viendo todo lo que estamos aprendiendo aquí. Él está viendo este debate. Claro. Él guarda todo mientras la mitad de los que estamos aquí salimos y se nos olvidó lo que hablamos. De hecho, el saco roto. Así funciona. Entonces, aprovechemos el Espíritu Santo, aprovechemos la porción que nos hace triunfar. Sin Él nada somos. Todo es por medio de Él. Si Él está en nosotros, aprovechémoslo, porque no hay manera de que lo logremos solo, ni por el conocimiento. Con mucho conocimiento dejamos escapar el Espíritu de Dios porque empezamos a actuar por nosotros mismos y caemos. Yo pienso también que mucho conocimiento. Bien breve, que son las 20 y tengo dos gente que quieren hablar. Dime, Pilar. Mucho conocimiento nos hace vanagloriarnos y nos hace ver cosas que nosotros no sabemos, no queremos, omitimos de que la mucha letra a veces mata el espíritu, mata el yo, la necesidad que tenemos de Dios y de Cristo. Si esa persona se alejara de ese poquito conocimiento o ese mucho conocimiento que cree tener, quizás encuentre a Cristo. Y eso lo lleve al verdadero conocimiento de Dios. Porque sí, como dice Loida, la letra de Satanás la conoce el dedillo y él la usa contra los hijos de Dios para acusarlos constantemente. Pero nosotros a veces nos metemos tanto en la Escritura que nos olvidamos de lo esencial, que es glorificar a Dios a través de la persona de Cristo. Sin dejar la Escritura. Porque tiene que haber, necesariamente tiene que haber personas que conozcan de la palabra. Tiene que ser el conocimiento a los pies de Cristo. Exacto. Ahí está. Dime, Vicente, rapidito. No, solo quería puntualizar que un ejemplo de eso lo vemos en el mismo Salomón, que habla la Biblia de él, sobre todo, ¿entiendes? Era una persona que era inteligente, era un sabio, Entonces, ¿cómo termina Salomón? ¿Cómo todas esas cosas? Entonces, por descuidar quizás otros. Yo no pienso que la inteligencia y el estudio sea nada malo. Lo que nosotros tenemos que dar lugar a cada cosa, tenemos que tener cada tiempo
para desarrollarnos, ¿ves? No sumirnos en una cosa, querer ir más allá y perder la verdadera esencia. Algo así similar a Salomón, tanto conocimiento y al final. Sí, o sea, siempre tenemos que estar ahí pidiéndole al Espíritu Santo con humildad que nos guíe, que nos guarde, porque ninguna otra cosa, o sea, ni el conocimiento, ni la esto, ni los años de ministerio, ni la no sé qué, ni nada. Pero es necesario saber. Claro. Nosotros tenemos la responsabilidad de conocer la Escritura, escudriñar la Escritura que nos mandó Cristo, pero orar sin cesar. Amén. Hacerlo con humildad, Exacto. como para Cristo. Sí. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, por este día, Padre. Señor, ayúdanos a poder seguir, Señor, ayúdanos, porque solo tú eres santo, Señor. Separados de ti nada podemos hacer. Padre, nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos, Señor. Solamente podemos en ti, Señor. Podemos cuando tú nos das fuerza, cuando tú nos guías.